7 de la mañana con 45 minutos, 7:45 minutos. Vemos ya conectado a nuestro primer invitado, el doctor Stalin Raza, nos acompaña, experto en materia constitucional. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se vive un verdadero ring en la justicia, con rounds que se han dado en las últimas horas entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la propia fiscal, el gobierno y el titular de la Judicatura. ¿Cómo entender este momento al que ha llegado la justicia, doctor? ¿Quién nos puede explicar qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se produce este enfrentamiento entre el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor Saquicela, quien en las últimas horas varios jueces le han contradecido en el sentido de que ese pronunciamiento que él dio respecto a que su representante ya no goza de la confianza no es algo unánime, es algo que viene de él, el pronunciamiento del gobierno y finalmente la decisión de la Fiscalía de formular cargos en contra del doctor Terán y otros 7 integrantes de la Judicatura? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un saludo cordial a la audiencia. Bueno, aquí lo que queda es un poco alzar las manos y decir, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Que si no fuera por lo trágico que significa, sería cómico. Pero esta es la verdad. O sea, en un país donde la violencia, la delincuencia organizada ha proliferado de la manera en la que lo ha hecho, que las instituciones de justicia estén peleándose a dentelladas por espacios de poder y por agendas personales y políticas, resulta lamentable porque deja a los ciudadanos que buscan justicia, que buscan protección, que buscan seguridad, en la más absoluta indefensión. Y este es el problema de fondo. Ya en los detalles, en las características de esta confrontación, la primera lectura que yo puedo hacer es que existe una falta de comprensión absoluta de parte de las competencias y de los límites que tienen cada institución. Es parte del desbarajuste institucional que vive este país a partir del desastre que organizó el Consejo de Participación Transitorio del doctor Trujillo. Desde ahí viene el origen, ¿no? El doctor Trujillo y su Consejo de Participación fue quien designó a los vocales del Consejo de la Judicatura saltándose las ternas, tomando de una terna para ponerlas en otra. Recordemos que ese fue el origen del problema. Por eso es que después llegó el doctor Murillo a ser encargado, sin ser del presidente del Consejo de la Judicatura, sin ser el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Por eso es que el doctor Román también pretendía ser presidente del Consejo de la Judicatura sin pertenecer a la terna de la Corte, sino a la terna de la Fiscalía. Por eso es que tuvo que intervenir la Corte Constitucional para destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana de ese entonces. Y por eso es que llegó el doctor Wilman Terán también al puesto que ha llegado. Ahora, hay una falta de comprensión de parte de la Fiscalía, de parte de la Presidencia de la República, de parte de la propia Corte Nacional de Justicia. Ellos no tienen delegados permanentes, no tienen recaderos ni tienen portavoces de esas funciones en el Consejo de la Judicatura. Estas instituciones cumplen con nominar a las personas que surgen de esas ternas. Mandan las ternas al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana cumple con la función de designar. Y si luego quieren destituir porque hay violaciones a la ley o porque hay incumplimiento de funciones, la función de destitución a través del juicio político lo tiene la Asamblea Nacional. Esto no se trata de encargos de confianza ni de retiros de confianza, eso que quede para los amigos o para las fidelidades personales. Pero institucionalmente no existe tal cosa. Así que aquí se están confundiendo en la Corte Nacional de Justicia y en la Fiscalía y en la Presidencia de la República. Doctor, buenos días, un gusto saludarle. A propósito de este descalabro, de este despelote institucional que está viviendo el país, sin llegar a los extremos a los que llegamos ayer en horas de la tarde y noche, en este cruce de acusaciones, de comunicados y por último hasta de amenazas, porque eso es lo que siento yo que fue el comunicado de la fiscal, pidiendo que se fije día y hora para una audiencia en contra de 8 funcionarios de la Judicatura. En la mañana, cuando Boscan denunciaba lo del tema del seguimiento que han hecho y que el gobierno, a pesar de las amenazas y de conocer sobre dicho seguimiento, no había hecho nada y que eso había estado en manos del comandante general de la policía, del ministro del Interior, en ese momento yo decía que bien lo hicieron, porque a propósito de lo que usted también acaba de manifestar,
El Ecuador está sin asamblea, entonces sin asamblea los de la judicatura no pueden ser sometidos a juicio político. Y lo mismo pasa con el ministro del Interior y con el alto mando de la policía. Entonces, estamos en un momento en que el gobierno, la judicatura, los jueces, las autoridades de control en este país pueden hacer lo que les venga en gana porque simplemente no hay control político y los ecuatorianos deberíamos estar reflexionando en este preciso momento lo importante que es para un país, para una democracia, contar con una asamblea, con un parlamento, con un congreso. Absolutamente, estamos sin control político desde que el presidente manipuló la Constitución, le hizo fraude a la Constitución y para evitar la votación en el juicio político decidió disolver a la Asamblea Nacional. Y de ahí a esta parte tenemos todo el diagnóstico que usted bien ha señalado, Alexis, pero algo adicional. La intención frustrada, por suerte, del presidente de la República de pasar vía decretos leyes de carácter económico urgente, decisiones económicas de política pública que habrían sido evidentemente para beneficiar a su grupo de poder económico y de poder político y perjudicar los intereses de las grandes mayorías. Por suerte, esas decisiones fueron frustradas porque algo de institucionalidad y algo de criterio todavía existe en la Corte Constitucional. Así es que este es el diagnóstico, es la verdad. No existe Asamblea Nacional que pueda aprobar leyes, que pueda discutir, que pueda debatir, donde estén representados los diferentes intereses políticos y las diferentes voces de la pluralidad que significa el país. Para eso es necesario que exista un parlamento. Y luego de esa deliberación que tome las decisiones que correspondan, ¿no? Pero más allá de eso, que también haga el necesario ejercicio de control político para que el poder no se desborde. Todo poder que es ilimitado tiende a reproducirse y a desbordarse. Y para eso es que desde hace más de 1500 años se inventaron el sistema de frenos y contrapesos de la democracia para controlar el poder, ¿sí? Recordemos que hay la famosa metáfora esta del viaje de Ulises, ¿no? Cuando Ulises iba por los mares y pasaba por el mar de las sirenas, y Ulises había pedido a su comandante que le aten al mástil, para evitar escuchar el canto de las sirenas, y si es que escucha el canto de las sirenas, evitar actuar. Esa es la forma alegóricamente en la que se controla el poder y por eso existen los frenos necesarios y por eso es necesario un parlamento. Bueno, ya falta poco, por suerte, en 2 meses más, 2 meses y medio más, se posesionará la nueva asamblea y volveremos entonces a tener el control político y la legislación que se necesita. Pero mientras llega eso, hay cosas graves como estas que están pasando en la función judicial y que vamos a ver por dónde se enderezan, ¿no? O sea, la decisión de la Fiscalía General del Estado de formular cargos. ¿Tiene futuro esa decisión, doctor? Perdón que le interrumpa. ¿Tiene futuro esa decisión de la Fiscalía de formular cargos contra el propio Wilman Terán y 7 vocales y 7 integrantes del Consejo de la Judicatura, 7 funcionarios del Consejo de la Judicatura? ¿Tiene futuro? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo vamos a asistir al desenlace de esta situación? Bueno, fíjese usted que este es un tema interesante de análisis. Cuando la Corte Nacional de Justicia decide hacer ese pronunciamiento público de una parte del Pleno, cuestionando o retirando la confianza al presidente del Consejo de la Judicatura y pidiendo que las otras instituciones hagan lo mismo y que les retiren las designaciones que como ya hemos visto no existen de carácter permanente, lo que hace es que los jueces que han decidido eso se contaminen y que no tengan la imparcialidad necesaria para eventualmente conocer estos casos. Yo creo que con buen criterio los jueces de la Corte de la Sala Penal decidieron no sumarse a ese respaldo y es más, aclarar que no se han sumado a ese respaldo porque eventualmente tienen que conocer casos como esta formulación de cargos en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero recordemos que no solamente tienen que conocer ellos conocen en un primer momento y luego tienen que venir en las siguientes etapas procesales, tribunales, apelaciones y todas estas cosas. Y normalmente lo que ocurre en estos casos de fuero es que jueces de otras salas tienen que entrar a conocer los recursos que se presenten. Y estos jueces, si ya forman parte de la mayoría o del grupo del Pleno que adoptó esta decisión, van a tener complicaciones con el principio de imparcialidad e independencia y van a tener que ser recusados y ahí se van a poner trampas a los procesos penales, ¿no? Sí llama la atención, por supuesto, la celeridad que no se da en otros casos por parte de la Fiscalía General del Estado para presentar la formulación de cargos. La Fiscalía General del Estado suele preciarse de que lleva adelante procesos investigativos, aunque sean largos, pero contundentes.
y que solo cuando cuenta con elementos de convicción suficientes presenta los casos ante los jueces. Hoy la reacción fue inmediata, como inmediata también fue la destitución del juez Amo Macías por parte del Consejo de la Judicatura en esa mayoría que también es cuestionada. Y esto habla de la contaminación política que está sufriendo la justicia en estos momentos, de lado y lado, ¿no? Doctor, vamos en orden, porque le quiero plantear dos inquietudes que irán en momentos diferentes, pero en el cortísimo plazo. Yo en el comentario mencionaba que tanto la candidata González como Daniel Noboa, los dos finalistas de la segunda vuelta, deben empezar también a hablarle al país de qué tipo de salida a esta crisis institucional proponen ellos, creo yo. ¿Qué cree usted que desde el Ejecutivo, el próximo gobierno, podría hacer para tratar de poner orden a este descalabro que, como bien usted dijo, yo también lo había mencionado en el comentario, el origen de todo esto fue la consulta del 4 de febrero del 2018, el trujillato y la transitocracia. Ahí empieza todo este desbarajuste que está viviendo el país. El próximo gobierno, ¿qué tiene que hacer para tratar de reencauzar al sistema judicial? Punto 1. Y punto 2, la nueva asamblea, ¿por dónde debería empezar en materia de control político? ¿Por la fiscal? ¿Por el Consejo de la Judicatura o por dónde? Bueno, a ver, yo creo que esto es una obviedad lo que voy a decir. Durante la campaña electoral no es políticamente correcto que los candidatos planteen algo así como lo que yo creo que debería plantearse, que es una reforma profunda a la institucionalidad, que es una reforma profunda, pasa por una asamblea constituyente, ¿sí? No se pueden hacer reformas cosméticas a la institucionalidad, a lo que algunos autores denominan, y que yo recojo porque me parece muy gráfico, la sala de máquinas de la Constitución, que después del descalabro producido por el Consejo de Participación Transitorio hace aguas por todos lados. Un reajuste de esa institucionalidad no es posible si no existe una asamblea constituyente. Así que yo creo que más tarde o más temprano, y creo que más temprano que tarde, va a terminar imponiéndose la necesidad de esa asamblea constituyente, porque ya el tema no pasa simplemente por la designación o por quien tiene que hacer los nombramientos, pasa por una concepción de la política pública en materia de justicia que tiene que ir articulada necesariamente con la política pública en otras materias. Si una de las experiencias nos ha dejado la constatación esta de prácticamente el control que tiene el crimen organizado del país, es justamente esta falta de coordinación y esta falta de interacción entre las diferentes instituciones del Estado. Por eso tenemos que los jueces le culpan a la Fiscalía de no presentar bien los casos. La Fiscalía le culpa a la policía de no elaborar bien los partes y de no recoger bien las evidencias. Y así sucesivamente. Y esto ocurre ¿por qué? Porque no existe la coordinación necesaria. Una coordinación que no signifique un irrespeto al principio de independencia de los poderes, pero sí un necesario principio de coordinación con liderazgo y con autoridad que permita que esas funciones del Estado apunten hacia el mismo lado, remen hacia la misma dirección. Y esto solo será posible si existe alguien que se haga cargo del timón de este barco, que no tenga compromisos con élites de poder, ni que vaya a cuidar los intereses de sus empresas, ni que vaya a cuidar los intereses de sus amigos. Entonces, ese es un mensaje claro que nos debe hacer reflexionar por dónde tendría que ir la decisión de nuestro voto en la segunda vuelta electoral. En caso contrario, seguiremos pateando la pelota para adelante y tomando medidas netamente cosméticas que ahondarán más en la crisis institucional y después nos llevarán a la misma conclusión de que es necesario instaurar una asamblea constituyente, pero ya frente al drama de que efectivamente nos damos cuenta de que este país es inmanejable si no hacemos algo. Yo creo que es necesario hacerlo ya. Coincido plenamente con usted. La segunda parte, doctor, la primera tarea que tiene que cumplir la Asamblea en cuanto tiene que ver con control político y fiscalización. Sí, bueno, primero hay juicios pendientes que quedaron de la Asamblea pasada. Yo creo que la Asamblea tendrá que despachar esos juicios con rapidez, decidir si los va a continuar, si no los va a continuar, si los va a archivar, y luego tomar ya una agenda de fiscalización que tenga que ver, que vaya sintonizada con los intereses nacionales, ¿no? Efectivamente, lo que usted señala este momento es acuciante. O sea, la crisis que se ha presentado en la función judicial, generada y ahondada por sus propios actores, por los propios actores que pertenecen a la función judicial, todos sus órganos, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, amerita
que el primer tema que se deba tratar en la próxima asamblea es un tema de fiscalización hacia esos órganos. Obviamente la Corte Nacional imposible porque está prohibido que se haga juicios políticos para la Corte Nacional, pero sí que se tomen decisiones importantes frente a los otros órganos de la función judicial que sí son susceptibles de control político. Ahora, doctor, esta situación que se vive ahora en la justicia, ¿cómo afecta al ciudadano común y corriente? Porque mientras se están peleando los unos con los otros, ¿qué pasa con la administración de justicia, por un lado? Y por otro, obstrucción de la justicia, ¿cómo se sanciona el doctor Terán y 7 personas más que han sido, o sobre quienes la fiscal ha amenazado con formular cargos, pueden terminar presos? Eventualmente sí, la formulación de cargos, la fiscal general lo que va a hacer, sin ninguna duda, es pedir medidas cautelares de carácter personal en contra de ellos, la prisión preventiva. Y habrá que ver cómo resuelve el juez al que le corresponda conocer este pedido de formulación de cargos sobre ese punto. No ha sido frecuente, por suerte, en los últimos tiempos, que los jueces en el primer momento, en este primer momento de la formulación de cargos, dicten prisión preventiva por un tipo de delitos como el que se está presentando el caso, que es la obstrucción a la justicia, ¿no? No es frecuente, digamos, es uno de los casos, primeros casos, diría yo, de los casos contados que existen sobre este delito que fue instituido recién en este año 2023 por la Asamblea que fue cesada y que merece también ciertos ajustes. La próxima Asamblea también debería hacer ciertas precisiones y ciertas reformas a ese delito, como a otros tantos que se aprobaron en esa reforma, que son muy ambiguos, que se prestan para la plastilina interpretativa de parte de la Fiscalía o de parte de los sujetos procesales y que pueden eventualmente poner en riesgo la libertad de la gente, ¿no? Este delito de obstrucción a la justicia tiene, por ejemplo, una de sus variantes que establece que se puede atentar en contra de las decisiones legítimas que pueda tomar la fiscalía o los jueces. Dicho así suena bonito, pero ya en el día a día, cualquier acto de defensa que alguien pueda hacer para precautelar su principio de inocencia podría ser tomado como una obstrucción a la justicia. Entonces eso es importante que la próxima asamblea también lo mire, pero es verdad, habrá que mirar incluso en el contexto político si el juez que conozca de este periodo de formulación de cargos dicta o no dicta prisión preventiva. Si llegara a dictar prisión preventiva, la cosa es seria, porque simplemente tendríamos un Consejo de la Judicatura que se encuentre en acefalía durante el tiempo que falta para que se posesione la Asamblea y para que eventualmente se designe un nuevo Consejo de la Judicatura, que ya sabemos cómo son los procesos además de designación, mediante concurso que tiene que ir al Consejo de Participación, que tienen que crearse las comisiones ciudadanas. Ahí vemos el concurso de Contralor, se encuentra paralizado y se encuentra entrampado durante ya meses. Entonces ese es un tema serio. Yo espero que el juez que conozca de este pedido tenga la sensatez suficiente como para pensar en los efectos que podría causar eso, ¿no? Y si le dan una medida sustitutiva a la prisión preventiva, ¿el funcionario que tenga esa medida puede continuar en funciones, puede seguir ejerciendo su cargo? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Hemos visto ejemplos, ¿no? Hemos visto ejemplos de funcionarios que con el grillete o con la restricción de salida del país han continuado ejerciendo sus cargos, no hay un impedimento para eso. Pero sí, esto es totalmente una cosa impensable en un país donde además, y bueno, y voy a lo primero que me parece en realidad lo más importante, ¿no? ¿Cómo se siente esto en la gente, en la cotidianidad de la gente del día a día? Se siente, por ejemplo, en que el Consejo de la Judicatura tiene que preocuparse de que exista papel en las dependencias judiciales para que se impriman las decisiones, las boletas, las cosas. Y esto no hay. O sea, es clamoroso que a los usuarios les pidan mediante boletas, mediante notificaciones, los jueces o los secretarios que por favor proporcionen el papel, que por favor proporcionen las copias. Es clamoroso ver cuando uno va a ejercer la profesión en las ciudades de la costa que no tienen aire acondicionado, que las instalaciones son deplorables, están inundadas, los techos caídos. Entonces, eso siente el usuario del día a día. La persona que va a pedir alimentos para su hijo, la persona que va, el trabajador que ha sido despedido y que no recibió su indemnización y va a pedirles a los jueces que le hagan al empleador pagar sus indemnizaciones. La persona que está sometida al sistema penal y que tiene que ir a engrosar esas bodegas de perfeccionamiento del delito que son las cárceles del día de hoy, sufren en la cotidianidad precisamente por la falta de institucionalidad y por la falta de una administración de justicia adecuada. Todo eso es una cosa que hay que corregir y hay que rectificar, ¿no? Ahora, como actor también, en medio de esta pugna, doctor, y usted lo mencionaba ya hace un momento, está la Fiscalía y el rol de la fiscal Diana Salazar.
Hay casos en los que actúa muy diligentemente. Ayer, digamos, en medio de todo este cruce de acusaciones, de comunicados, el gobierno también metiéndose con lo suyo, sale la fiscal y hace esta advertencia, ¿no? Y en la mañana conocemos de que la fiscalía está detrás de los señores de la Posta por una denuncia publicada en un TikTok sobre algún supuesto delito tributario. Hay un rol, ¿usted nota que hay un rol político que está jugando la fiscal Salazar a esta hora? Además, digamos, viviendo una coyuntura muy, muy política y electoral como la que experimenta el país en este momento. ¿Qué opina usted con respecto de lo que está haciendo la fiscalía en manos de la señora Salazar? Bueno, indudablemente, todo fiscal general, así como todo juez de la Corte Nacional, así como todo juez de la Corte Constitucional, no solamente tienen un rol netamente técnico, estrictamente técnico, juegan también un papel político desde el punto de vista no de la política partidista, porque ahí viene la distorsión cuando se empieza a jugar desde la cancha de la política partidista, sino de la política judicial, porque inciden en la política judicial, es decir, en la forma en la que se mira el sistema de justicia y en las decisiones que se toman para que la justicia trabaje de mejor manera. Esto es la política judicial en términos generales. Cuando ese rol se abandona y se pasa a militar en las filas de un partido político o de una posición o una tendencia política, entonces viene una distorsión. Y yo creo que en este momento estamos dando ese paso. Vamos a hablar de lo que usted me preguntaba. Fíjense ustedes una constatación de la realidad. Yo no estoy haciendo juicios de valor aquí, ¿sí? Una constatación de la realidad. Hasta antes de la primera vuelta electoral, silencio absoluto de la Fiscalía General del Estado. Nunca un tuit, nunca una declaración de prensa, nunca nada. Después de los resultados de la primera vuelta electoral, una recuperación de un papel protagónico en los tweets, en las decisiones, en las actuaciones, ¿sí? Y sí, efectivamente se ha visto una celeridad muy notoria en algunos casos y el carpetazo que se da y que se deja ir hacia otros casos, precisamente esperando cuáles son los tiempos políticos. Es una constatación de la realidad. Si eso está bien o si eso está mal, ya la audiencia que nos está escuchando juzgará. Pero esa es la verdad, eso es lo que hemos visto, ¿sí? En el caso que usted acaba de mencionar, policías que han sido perseguidos por la propia policía, por las mafias, y que han denunciado esas persecuciones a la fiscalía, y esas denuncias sobre las persecuciones en la fiscalía duermen el sueño de los justos. Bien, gracias. Y en cambio, fiscalía muy ágil y actuando muy rápidamente para poder allanarles las oficinas y tratar de llevarse la información que tenían precisamente sobre los casos del León de Troya que han sido denunciados por el tema de la Posta. Entonces, ahí tiene la audiencia la constatación. Hoy va a haber una rueda de prensa sobre este tema en particular que usted menciona, doctor Stalin Raza, a las 10 de la mañana en el Salón Belo Horizonte del Hotel Ibis, ubicado en la Diego de Almagro y Belo Horizonte. Los familiares y abogados del coronel de policía José Luis Derazo, quien estuvo al frente de la investigación León de Troya que involucró al cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, convocan a los medios de comunicación a la rueda de prensa para informar al país sobre la indefensión en la que han quedado los investigadores del caso. ¿Qué se sabe sobre esto? Cuéntenos un poquito más. Ya nos dio, digamos, una introducción, pero ¿qué más se va a conocer a partir de esta rueda de prensa? Si es que puede usted hacernos un adelanto. Bueno, fíjese, se va a conocer lo siguiente. Los policías que investigaron el caso León de Troya y que presentaron su informe, donde se establecían los vínculos entre la mafia albanesa y personas allegadas al gobierno del presidente de la República, esos policías, en lugar de ser protegidos por el Estado, son perseguidos por el Estado y por la propia Fiscalía General, ¿sí? Esos policías reportaron, anunciaron en tiempo oportuno que conocían acerca de la preparación de atentados en contra de la vida del periodista Boscán, del ex asambleísta Fernando Villavicencio y de ellos mismos. Y la Policía Nacional recibió esa información y no se sabe qué hizo, no se sabe cómo la procesó, ¿sí? A la final terminaron muertos en este caso, y esto es un tema muy serio, terminaron muertos, asesinados en este caso, el señor Cherres, el asambleísta Fernando Villavicencio, que conocía de este caso y que conocía de los detalles de este caso. Terminó fugado del país el periodista Buscán.
Y nosotros tenemos preocupación y temor fundado tienen las familias de que los próximos en la lista sean precisamente estos policías que elaboraron este informe y que ahora en lugar de ser protegidos son perseguidos. Es decir, que con todas estas informaciones, doctor Raza, cada vez hay más posibilidades, digo yo, de que se pueda llegar a descubrir quién está detrás de estos asesinatos, porque si se le dejan la indefensión a los policías que estaban investigando este tema, si se ordena el archivo de ese informe, si los oficiales que estaban en conocimiento de este informe León de Troya lo ocultan, luego salen de la institución con honores y no pasa nada, pues todo indica que por ahí hay algún tipo de relación en cuanto a estos hechos de violencia. Y hacia eso debería concentrarse la investigación de la Fiscalía. Eso es lo de fondo. Investigar estas relaciones, investigar estos vínculos, eso debería ser lo de fondo. Pero la Fiscalía parece que le da más prioridad a tratar de encontrar la información que tienen los policías en sus teléfonos celulares o en sus computadoras, que por eso decide abrir una investigación, allanarlos y tratar de llevarse esa información. Entonces, ahí vamos viendo las prioridades, ¿no? Uh-huh. Ahora, estos policías todavía forman parte de la institución, están siendo presionados tal vez al interior de la misma institución, tomando en cuenta, como le digo, que oficiales de mucho más rango que conocían de esta investigación, que ya no están, que ya salieron con honores y pidieron ocultar la misma, pueden haber, no sé, presionarles de alguna manera, o ellos, ¿cómo están al interior de la institución? Pero es que desde que ellos presentaron su informe, han sido objetos de hostigamiento permanente. Presentaron su informe y les cambiaron de unidad. Y les mandaron a unidades de alto riesgo en ciudades altamente peligrosas. Mandaron a Guayaquil, les mandaron a Esmeraldas, a exponerlos, ¿sí? Y luego ellos luego los amenazaron, recibieron amenazas directas en sus teléfonos celulares contra la vida de ellos y de sus familias. Y ellos denunciaron ante la Fiscalía. Y ahí están esas denuncias, durmiendo el sueño de los justos. Y luego presentaron esas amenazas y el conocimiento que tenían acerca de los posibles atentados que se iban a cometer a la propia institucionalidad de la policía. Y la propia institucionalidad de la policía no ha hecho absolutamente nada para protegerlos, para darles una protección efectiva. Y ahora después la Fiscalía los persigue, los allana. Ellos son los investigadores, resulta que son los investigados. Y los investigados en el proceso de ellos, los presuntos delincuentes y sus relaciones con la institucionalidad política, también bien gracias. Los periodistas que hacen la denuncia, también investigados. Entonces, el Estado tiene responsabilidades en eso. Por eso es que nosotros ya hemos presentado una petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ingresamos ayer y esperamos que la comisión se pronuncie igual de rápido que se pronunció en el caso del señor Zurita, a quien le concedieron las medidas con la celeridad que el caso ameritaba. Ojalá también se las concedan a los policías que están acá exponiendo su seguridad y la seguridad de sus familias. En la casa de uno de los policías que firmó este tema y que fue allanado después, hace 3 días aparecieron motocicletas y camionetas que dispararon en las afueras de la casa para intimidar a su familia. Tenemos los videos, se enviaron los videos ya a la Comisión Interamericana. Ojalá los organismos internacionales no se tomen el tiempo burocrático que a veces se toman y que resuelvan con prontitud este pedido. Qué de terror. Oiga, doctor, ayer cuando Boscan relata todo el drama que les ha tocado vivir y hace el recuento de toda esta información, en tiempos distintos, pero primeritos, sale la Fiscalía con un comunicado a tratar de desmentirles, diciendo que la información que ellos han publicado es inexacta, etcétera, etcétera, pero después dice que además ponen en tela de duda cómo obtuvieron la información, es decir, parecería que la información que publica La Posta y Boscan es real, pero la Fiscalía deja sembrada como la duda. Ahora, después de la Fiscalía sale la policía y el gobierno, pero más tarde, porque lo habrán estado pensando, me imagino yo, y habrán corregido 10,000 veces los comunicados antes de que salgan con esas faltas de ortografía que suele publicar el gobierno, pero tratan de desmentir. Entonces, lo dicho ayer por Boscan y por la información que usted podría tener por lo que le han dicho los policías, ¿es real lo que dijo Boscan? ¿O es verdad lo que dice el gobierno y la Fiscalía y la policía? Mire, lo que es verdad es que los policías conocían de parte de sus fuentes, sus informantes, que efectivamente circulaban los rumores de que se iba a atentar en contra de la vida del periodista Boscan, del asambleísta Fernando Villavicencio y de ellos mismos. Y que ellos frente a ese conocimiento lo pusieron
lo informaron a sus canales institucionales. No salieron a hacerlo público, no lo difundieron en la prensa, lo informaron a sus canales institucionales. Y en sus canales institucionales poco o nada hicieron al respecto, poco o nada hicieron para proteger la integridad y la vida de estas personas. De esas personas que fueron mencionadas en este informe presentado por los policías, uno está fugado del país, el asambleísta, perdón, el periodista Boscan, y otro está asesinado, el asambleísta Villavicencio. Entonces, obviamente, esos policías temen ser los siguientes en la lista y piden al Estado y a los organismos internacionales que se hagan cargo de garantizar su seguridad. Para finalizar, doctor, por todo lo que se ha expuesto en este tema, hay que concluir, no sé si estoy en lo correcto, que el Estado, las autoridades competentes, conocían de la amenaza de muerte que había contra el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, y cuando ocurrió esta amenaza era asambleísta. Es decir, que con esto se cae ese argumento que hubo minutos después de ocurrido este crimen, de que fue una organización política, en este caso la Revolución Ciudadana, la que estaba detrás de este asesinato. Eso por un lado. Y por otro, el asesinato del candidato presidencial era un asesinato anunciado. Pero es que debieron conocerlo, porque esto fue presentado en los canales institucionales. Y si fue Antes de que presentado, ocurra, en abril, ¿no es cierto? por supuesto, fue presentado en los canales institucionales. Y los canales institucionales de la policía tenían que haber hecho algo, ¿sí? Hace días atrás se escuchó que el comandante general de la policía anunció que ya existe una investigación, un análisis sobre los protocolos de seguridad que tenía el asambleísta Villavicencio, ¿sí? Veamos si en esos protocolos y en esos análisis de seguridad se tomó en cuenta esta alerta que fue presentada por los policías que tenían temor fundado de sus propias vidas. Así es que ya esto quedará también después para el control político que tenga que hacerse, ¿no? Más adelante. Porque también se ha anunciado que esa información de este análisis de los protocolos de seguridad está en reserva y no se va a hacer pública hasta más adelante. Terrible. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted. Muy gentil por acompañarnos en esta entrevista.